las situaciones adversas que hay en nuestra vida cobran otro sentido. Y hemos aprendido que a través de las cosas que vivimos, tienen un propósito. Cuando tú no estás de acuerdo, alineado a lo que Dios dice, a veces no le encuentras mucho sentido a lo que está sucediendo. Y hay gente que pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le sucede esto a mis hijos? ¿O por qué estoy pasando por tal situación? Y todo eso tiene que ver con lo que hemos aprendido dentro de este esquema que hemos llevado a cabo durante las últimas semanas. Pero también tiene que ver con de quién es la culpa de nuestra tentación. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y para ello necesito que me acompañe al libro de Santiago. Todo el estudio que hemos llevado a cabo se ha desprendido del primer capítulo de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, y eso es de llamar la atención porque a quien se dirige es a aquellos que piensan igual que él. No le está dirigiendo el mensaje a cualquier persona, sino a las personas que piensan como él. Por eso es que dice, hermanos míos. Y luego dice, y lo subrayé y le puse hasta negrillas, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Hemos aprendido que nadie se alegra cuando llegan las dificultades. Dice, ¡ay, qué bonito! Llegó otro problema. ¡Ay, mira, qué regocijo! Nadie se regocija, nadie está contento. Sin embargo, la Escritura dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Esto podría interpretarse como perfectos. En otras palabras, en la Escritura, la perfección tiene que ver con madurez. Entonces, Dios nos está llevando a perfeccionarnos a través de un madurar en el caminar con Dios. Y cada vez que tú y yo, con la gracia del Señor, nos despertamos y empezamos un nuevo día, tenemos la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente a como las hicimos ayer. Ahora que hay un nuevo día, que vamos a volver al trabajo, que vamos a saludar a nuestro cónyuge, que vamos a tratar con nuestros hijos, que vamos a saludar a quien tú quieras, o que vamos a convivir con alguien, tienes la nueva oportunidad de llevar las cosas a un nivel diferente. Llámese perdonar, aceptar, olvidar, no sé. Y dice aquí, debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿cómo dice? Pídasela a Dios. Y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado a otro. Seguramente usted ha ido al mar, ¿no? Si no, por lo menos en la tele lo ha visto, ¿no? Las olas van y vienen. Algunos que son más atrevidos se han metido al mar, ¿no? Y de repente el mar te da ciertos... ¿No le ha pasado que de repente te da... te revuelca, no quería decir la palabra, pero te da un revolcón, ¿no? Dice, no sabe lo que quiere, versículo 7. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, aquella persona que duda. Versículo 8. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. El hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. Y aprendimos cuando vimos este punto que no se trata del dinero. Porque a lo mejor en esta vida no alcancemos las metas financieras que nos hemos trazado y a lo mejor nunca tengamos un lugar propio donde vivir o no tengamos un vehículo de último modelo o no podamos viajar o no podamos tener las cosas que anhela nuestro corazón. Y Dios dice, si tú eres humilde de condición, tú no debes avergonzarte. Porque aunque no tenemos de comer, aprendimos que tenemos el pan de vida. Aunque no tenemos un lugar propio en esta tierra, tenemos un lugar en el cielo. Aunque seamos huérfanos, tenemos un Padre celestial.
Y aprendimos que no se trata de las posesiones, de las cosas que podamos obtener, sino de lo espiritual. Pero luego Santiago va un paso más y en el versículo 10 dice, el hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille. Y eso quiere decir que no debe poner su esperanza en lo monetario, porque seguramente en un momento Dios lo va a enseñar a mantener los pies sobre la tierra. Porque qué fácil es perder el piso. Qué fácil es que cuando tú no tienes nada y de repente Dios te permite y te bendice y entonces ahora tienes 2 pesos, tú te sientes Donald Trump, ¿no? Sientes que todo lo puedes, sientes que nadie te merece, sientes que, ¿no? De repente tienes un poco de dinero y ahora pintas tu casa y ahora empiezas a arreglarla y ahora empiezas a ver a la vecina y dices, ay, debería de pintarla y hoy deberían de arreglarla y empiezas a perder el piso. Entonces dice, no se avergüence cuando Dios lo humille. ¿Por qué? Porque así será, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. Cuando sale el sol hace calor y se seca la hierba, la flor se cae y ahí termina su hermoso aspecto. Así pasa con los ricos. En un momento los vemos ocupados en sus negocios y de pronto se acabó, mueren. Entonces, lo que está diciendo ahí Santiago es, Dios va a tratar con todos. Con el pobre, con el rico. ¿No tienes sabiduría? Pídela. ¿Tienes problemas? Alégrate. Es una forma en que Dios va a hacer que tú madures. Y luego continuamos hacia el versículo 12 y dice, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Todos nosotros podemos dar testimonio de la veracidad de esta declaración. Todos hemos sido tentados. La tentación es una experiencia común en todo ser humano, cristiano o no cristiano. A todos en algún momento nos ha pasado esto. Hemos sido tentados. ¿Por qué? Cada quien sabe en qué área de su vida es tentado. Uy, se me antoja tanto ese pastelillo, dicen algunos, ¿no? Uy, pero me estoy cuidando, ay, pero cómo tengo ganas de comerme ese muffin de chocolate ahí relleno de Ferrero. Y otros sufren con robar, y otros sufren con la lujuria, y otros sufren con, tú sabes, solamente tú sabes con qué. Pero todos en algún momento hemos pasado eso. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando son tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Entonces aprendemos que Santiago continúa diciéndonos que somos afortunados cuando mantenemos la fe, cuando es el momento de la tentación. ¡Ay, pero es que la tentación es muy grande! Sí, pero Dios dice, yo te voy a dar una salida para que no tengas que pasar por esa situación. No quiere decir que no vas a ser tentado. Dice que cuando estés en esa situación, Dios te va a dar una salida. Un escritor antiguo dijo que incluso cuando somos salvos debemos recordar que nuestro bautismo no ahoga nuestra carne. La forma en que lidiamos con la batalla de la tentación, escuche, es otra señal de la autenticidad de nuestra fe o de nuestra falta de ella. Y eso hemos aprendido a través de estas diversas semanas que hemos hablado de esto. Esto lo único que hace es demostrarte a ti mismo qué tanta fe real es la que tú tienes y qué tan falsa es la fe que tú dices tener. Las pruebas que el Señor permite en nuestra vida para fortalecernos también pueden convertirse en tentaciones, las cuales, más de ser un medio para el crecimiento espiritual, pueden convertirse, escuche, en una incitación al mal. Cada cosa difícil que llega a mi vida me fortalece porque obedezco a Dios y confío en su cuidado y poder, o
me lleva a dudar de Dios y desobedecer su palabra. La diferencia entre una prueba y una tentación es cómo respondemos ante ella. Lo voy a decir otra vez. La diferencia es cómo respondemos ante ella, entre una prueba y una tentación. Ahora, toda prueba tiene tiene el potencial de convertirse en una tentación. Por lo tanto, nos enfrentamos a una decisión. ¿Vamos a perseverar obedientemente en las pruebas o escucharemos la voz que sugiere que la salida fácil es la desobediencia? Es esa famosa imagen que nos han vendido de que en un hombro tienes un diablito susurrándote y en el otro tienes un ángel que te dice, no lo hagas, y el otro te dice, ándale, hazlo, no pasa nada. ¿Ha visto esa imagen o ha escuchado de esa anécdota? ¿Es culpa de Dios permitir las pruebas o es culpa de Dios por habernos creado como somos? ¿Es culpa de nuestras circunstancias? Que mucha gente culpa las circunstancias. Bueno, es que yo estaba ahí, de repente llegó y entonces pues estuvimos platicando y una cosa llevó a otra y entonces nos tomamos una copa y entonces pues la música y el ambiente y pues los problemas que tenía yo con mi esposa y pues estaba ahí ella y entonces de repente pues le rocé la mano y ya le tomé la mano y ella responde. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y entonces la gente culpa a las circunstancias. El tema de quién tiene la culpa de la tentación es el corazón de lo que vamos a aprender el día de hoy en la Escritura. Es una pregunta antigua, aunque es una creencia antigua, que Dios es responsable de nuestra tentación del pecado. Santiago prohíbe tal pensamiento. De hecho, da a entender que alguien que conoce íntimamente a Dios se aflige por su pecado y lo confiesa de manera fácil y pronta, porque jamás pasa por su pensamiento que es culpa de Dios. Y Santiago advierte en contra de racionalizar nuestro pecado y culpar a Dios en medio de nuestra batalla contra la tentación. Cuando estás luchando contra la tentación y estás cerca de ceder, no pongas la excusa de que estás siendo tentado por Dios, porque no debe ni siquiera pasar por nuestro pensamiento que el origen de esto viene de Dios. Muchos pudieran pensar eso, pero esto no es así. Y para apoyar esta exhortación, vamos a ver del versículo 13 al 17 de Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver 4 cosas. La primera será la naturaleza del mal. Para aquellos que tienen la oportunidad y tienen el interés de anotar, la naturaleza del mal es el punto número 1, a donde vamos a reforzar esto que estamos diciendo. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. La traducción griega de que Él no tienta a nadie implica que Dios no tiene experiencia con el mal. Déjeme tratar de explicarle esto. El mal no tiene la capacidad. Mal sin el artículo el, es decir, mal no existe en Dios. Dios es santo. Piense conmigo esto por un momento. Dios es santidad. Todo lo que Él hace es santo. Todo lo que Él habla es santo. Cualquier acción de Él es santa. Dice Levítico capítulo 20, versículo 26, ustedes deben ser santos para mí porque yo, el Señor, soy santo. Los he separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos, dice. En el Señor
no existe maldad. La maldad delante de Él no puede permanecer. En Él no hay nada que sea maldad. No hay déjenme ponérselo de esta forma, a ver si lo puedo ilustrar. Cuando usted entra a un cuarto oscuro y prende la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Permanece ahí en un rincón y dice, ay, hasta que se apague ya regreso. ¿Verdad que no? ¿Qué sucede? Desaparece. Esa es más o menos lo que podríamos pensar, lo que sucede. Dios es luz y a donde hay luz no hay oscuridad. De hecho, si no estoy equivocado, creo que la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, no hay maldad en Dios. Isaías 6:3 dice, ellos se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos un Dios que es santo y que en Él no hay maldad y que en Él no hay ni una pizca que pudiera hacer algo de maldad. Primera de Pedro 1:16. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Lo acabamos de leer en Levítico. Hay otra escritura en el Antiguo Testamento de algo que no comúnmente lo leemos, porque son de los profetas que casi no se citan, pero hay un profeta llamado Habacuc. Capítulo 1, versículo 13 dice, tus ojos, está hablando de Dios, son demasiado puros como para mirar el mal. Serías incapaz de observar la maldad. Entonces, ¿por qué no te molestas al ver esos traidores? Y está hablando del contexto ahí de lo que está sucediendo. ¿Por qué callas cuando el perverso destruye al justo? Pero la atención es, los ojos de Dios son tan puros como para mirar el mal. Es incapaz de observar. Entonces la naturaleza del mal hace que sea imposible que Dios sea tentado o que Él tiente a alguien más. Sin embargo, usted conoce a alguien que de repente le dice, la Biblia está llena de contradicciones. ¿Alguna vez ha oído a alguien decir cosas como esas? ¿O querer opinar acerca de ese tipo de cosas? Déjeme ponerle un ejemplo de lo que probablemente en algún momento alguien pudiera pensar sobre lo que estamos hablando. Hay una supuesta contradicción. Y vamos a tomar, por ejemplo, la vida del rey David. Acompáñeme a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Fíjese cómo dice. Y lo voy a poner de ejemplo para que usted vea cómo es que se debe estudiar la Escritura y cómo es que no hay una contradicción, sino que hay que ver el trasfondo de todo lo que está sucediendo en relación a la tentación para hacer algo. Una vez más el Señor se enojó con Israel e hizo que David se volviera contra los israelitas, ordenándole, levanta un censo de Israel y de Judá. De primera mano tú lees eso y dices, ¿de qué habla? ¿A qué se refiere? ¿Por qué está mal? ¿Qué está sucediendo? Déjame darte un poquito de historia. En ese momento el rey David, rey de Israel, hace un censo para ver cuántos hombres en edad militar pueden ir a la guerra. Y lo único que está haciendo es decir, ¿cuánto poderío tengo? ¿Cuánto ejército cuento? Y entonces, ese es un problema, porque lo que él está haciendo es apoyarse en el número de hombres que pueden ir a la guerra, y ya no apoyarse en el Dios de Israel. Entonces, este podría sonar como una contradicción, porque dice ahí que hizo que David se volviera contra los israelitas, dice, y levantando un censo. David cometió ese pecado al contar al pueblo y confiar en su poderío militar en el lugar de confiar en Dios. Pero leemos en Santiago 1:13 que dice otra vez, cuando alguien tenga una tentación no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Vamos a ver, con relación a lo que leímos de David,
lo que dice Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice: Satanás se puso en contra de Israel e incitó ¿a quién? Incitó a David para hacer un censo en Israel. Entonces David le ordenó a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le dijo: que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden, así que Joab fue a hacer el conteo por toda la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Joab le entregó el resultado del censo a David. Había en todo Israel 1.100.000 hombres que podían pelear a espada y 470.000 en Judá. Joab no estaba de acuerdo con la orden del rey, dice, y por eso no contó a la gente de la tribu de Leví ni de Benjamín. Dios también se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. Y de repente tú dices: ¿pero cómo? Si él fue el que lo ordenó, lo leímos en el libro de Samuel. O sea, ¿cómo? ¿Entonces es una contradicción o qué está pasando? No, aquí hay algo que es importante. El Señor permitió que sucediera, escuche, porque David tenía la opción de responder o no responder a la tentación de Satanás. Y Santiago aclara que Dios no está directamente involucrado en incitar al pecado y tampoco es remotamente responsable. ¿Quién incitó para que esto sucediera? Lo leímos en el versículo 1. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite las pruebas en la vida de sus hijos. Hemos aprendido que Dios prueba la fe de cada quien. Dios lo permitió para ver qué hacía David. ¿Qué hizo David? Cayó en la tentación. David pudo haber dicho: no, vamos a confiar en el Señor. Alguien se puede identificar de repente cuando dices: ay, voy a hacer esto, pero alguien te dice: vamos a confiar en Dios, mira, espérate, no, vamos a hacerlo. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Queremos ayudar al Señor, en lugar de esperar en Él, en lugar de confiar en Él. Dios permite situaciones en nuestra vida. Y cuando algo sucede y algo sale mal, no podemos responsabilizar a Dios. Otro ejemplo muy claro es Jesús. Dice Mateo 4:1, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y dices: ahí está, ahí dice. Él lo llevó para que fuera, ahí está. A ver, acabamos de aprender que Dios permite las cosas para demostrarnos a nosotros mismos, vamos a decirlo así, de qué estamos hechos. Los que conocemos esta historia, sabemos que Jesús no pecó. Cuando Satanás vino y le dijo: a ver, mira, aquí están todos los reinos del mundo, te los voy a dar. ¿Qué le contesta Jesús? Escrito está. Y luego lo lleva a otro lugar, le dice: a ver, el pan, escrito está, y escrito está, y escrito está, y escrito está. ¿Y sabes cuál es la lección? ¿Qué dice Dios? La lección es, con la tentación que te vengan, ¿qué dice Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo responder ante esta situación? ¿Cómo debo? ¿Qué es lo que me manda el Señor a hacer cuando venga esta situación a mi vida? Uno pensaría que Dios lo estaba conduciendo a la tentación, pero no lo estaba por ninguna de las pruebas, porque no era así. La enseñanza más bien es la oración. Mateo 6:13 dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Es lo que oró Jesús. ¿Ha escuchado ese pensamiento que en alguna ocasión hemos compartido? Es inevitable que pase un pájaro por tu cabeza. No lo puedes evitar que sobrevuele por encima de ti, pero sí puedes evitar que se
ponga en tu cabeza y haga un nido. La tentación va a venir, pero no dejes que se quede ahí. Leo otra vez 1 Corintios 10:13. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando son tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Oremos, no nos dejes caer en tentaciones. Señor, no nos permitas porque no vamos a soportar. Danos una salida. Dios permite que la tentación muestre en nosotros. Y hay hombres que tienen que tomar esas decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? Estarás en algún momento en tu vida donde dices, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy, no voy? ¿Lo tomo, no lo tomo? ¿Accedo o no accedo? Dios no nos tienta. Él permite que seamos probados. Él permitió que Cristo fuera probado. Pero no permite que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Versículo 14. Punto número 2. La naturaleza del hombre. El punto número 1 que aprendimos de lo que les dije que íbamos a ver fue la naturaleza del mal. El punto número 2 en el versículo que sigue, que es el 14, es la naturaleza del hombre. Dice Santiago 1:14, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Otra versión, creo que es más común, de la misma escritura, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra concupiscencia a lo mejor no es muy común. No significa otra cosa más que los deseos de tu corazón. La tentación no viene de Dios, sino viene de cada una de las personas de adentro. Y esto pasa por repetidas experiencias en las tentaciones. El ser seducido. Y Santiago a continuación va a empezar a hablar acerca de una analogía entre... ¿Alguna vez alguien ha ido de pesca? ¿De cacería? O por lo menos entiende el concepto, ¿no? A lo mejor has visto algún programa en la televisión y dices, están allá en la selva o en algún lugar en el bosque, no tienen nada que comer y entonces van y ponen una trampa para cazar algo, para poder comer, para poder subsistir, y entonces le ponen un cebo, si saben lo que es un cebo, ¿no? Algo que va a atraer al animal, ¿no? Y entonces le ponen la trampa, le ponen el cebo con la esperanza de que al regresar tiempo después, el animal que pase por ahí sea atraído por ese cebo y ¡pum!, caiga en la trampa. Esa es la tentación. Esa es la concupiscencia. Ese es el deseo de tu corazón. A mí me gusta mucho la pesca y hemos aprendido al paso de los años que no puedes arrojarle cierto cebo a cierto tipo de pez. Tienes que aventarle el cebo, el señuelo, al pez que tú quieres atrapar. Por ejemplo, vas a las, ¿cómo se llama ahí donde están las piedras? Las colleras, allá en Veracruz, donde están así las... Ahí hay cierto tipo de pez al que tú le tienes que aventar el cebo, el señuelo, en tipo de camarón. Es un camarón así de plástico, ¿no? Que tú lo ves y dices, órale, hazme un caldo de estos, más barato. Se lo avientas y ese pica, muerde a ese tipo de pez que tú quieres atraer. Esa es la concupiscencia. Y entonces Santiago dice, es que todos tenemos diferentes concupiscencias, pensamientos, atracciones. A mí me pueden lanzar un cebo, un señuelo de cierta cosa, como por ejemplo la homosexualidad, y yo repudio eso. Eso a mí no me gusta.
O el alcoholismo, a mí eso, la droga o el cigarro, a mí eso no me atrae. O sea, puedo pasar junto a él, eso a mí jamás voy a... Porque no es un deseo de mi corazón. Pero si a mí me avientan el señuelo no se lo voy a decir, de lo que mi corazón está, entonces ahí va. Y dices, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Sí me entiende? Dice 2 de Pedro 2:14, no pueden ver una mujer sin desvestirla con la mirada. Ese es su pecado permanente. Hacen pecar a las personas inestables. Son, ¿cómo se pronuncia? Avaros y expertos en aprovecharse de los demás. Por eso están bajo maldición. Algunas personas batallan con esto. 2 de Pedro 2:18. Buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Y en esta escritura Pedro está hablando de los líderes espirituales. ¿Y de qué está diciendo? Que hay gente que tiene ese deseo de hacer esas cosas. Y habla de seducir, y cada persona es tentada cuando la trampa del pecado es cebada con aquello que apela a nuestra lujuria. Ahora, la lujuria en una persona responde a ese cebo tentador que lo va a traer. Y ahorita voy a explicar un poquito más de qué significa lujuria, porque lo podemos relacionar con algo sexual y no es enteramente así. Ahora entendemos que la razón por la cual los animales quedan atrapados es por el cebo tentador, la trampa, el anzuelo, está disfrazado. Hace algún tiempo atrás leía yo acerca de los lobos, cómo cazan los lobos en los lugares donde hay mucho hielo. Lo que harán en esos lugares para terminar con los lobos es lo siguiente. Van a una hoja afilada de algún cuchillo, lo van a ensopar, lo van a mojar de sangre y lo van a enterrar en el hielo. Y se va a hacer una paleta de sangre, porque se congela. El lobo va a olfatear la sangre y va a venir y va a empezar a lamer la sangre de ese cuchillo afilado. Y va a llegar un momento donde el lobo va a empezar a sentir cálido y va a empezar a sentir jugoso y va a empezar a ingerir y más y más y más. Y lo único que está haciendo es desangrarse él mismo al estar lamiendo el cuchillo afilado, porque lo que está haciendo es cortarse su lengua. Esa atracción te va a matar. Porque todo cebo en una trampa es ¿para qué? Para tu muerte, para atraparte. ¿Y qué hacen los que cazan? Dicen, ya te atrapé, perdiste, bueno, ya vete. No. El pensamiento de todo pescador es que cuando tú sacas un pez, no lo debes soltar. Si lo sueltas hay maldición de 7 años y ya no vuelves a pescar. ¿Qué nos atrae con tanta fuerza al anzuelo? No es Dios. Y le voy a decir otra cosa, no es Satanás, sus demonios o el sistema maligno del mundo que nos tienta a pecar, aunque ellos ceban el anzuelo. Es la naturaleza lujuriosa del hombre lo que lo impulsa a aferrarse a eso. Es nuestra carne, es nuestra naturaleza caída de un deseo constante hacia el mal. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y eso implica la naturaleza de la lujuria, que puede ser diferente en cada persona. La pasión de una persona es la repulsión de otra. Lo que le decía, para uno la homosexualidad puede ser y para otro no. Algunas tentaciones nos atraen más que otras. Y la palabra lujuria se refiere al fuerte deseo del alma de disfrutar o de adquirir algo.
Ahora, si esto significa disfrutar o adquirir algo, lujuria, híjole, somos bien lujuriosos, ¿no? Porque algunos pasamos por una zapatería y decimos, ¡ay, qué bonitas botas! ¿No? ¿Cómo me gusta? Tengo dinero, pero luego las pago, a ver cómo le hago, ¿no? Y ahí estás, y te vas a ver otras cosas, y vuelves a pasar y dices, ay, sí, mira, hasta me echan ojitos y ahí están. ¿O no? Entonces, cuando hablamos de lujuria, hablamos de un deseo fuerte del alma de disfrutar, de adquirir algo. Y escuche, la lujuria es la causa de nuestro pecado. No es Dios y ni siquiera es el diablo o los demonios o los hombres malvados. Estos tres últimos rodearon a Jesús toda su vida. El diablo, los demonios y los hombres malvados lo rodearon toda su vida en este planeta. Y por supuesto que Cristo durante toda su vida nunca pecó porque no tenía lujuria. Porque nada en el anzuelo lo atraía. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos y su corazón estaban puestos en otra cosa. Esto es tan importante. El alma de cada persona tiene sus propios patrones de deseos carnales, como resultado de su entorno, educación, elección personal. La naturaleza del hombre tiene la tendencia a desear algo que lo satisfaga. Y es atraído a eso, aún en contra de la voluntad de Dios. Y por eso es que hay tanto y tanta situación en el mundo. La lujuria lo va a tentar a morder el anzuelo, a ser atrapado en el anzuelo del pecado. El problema es que aunque hemos sido redimidos y hemos recibido una nueva naturaleza, todavía tenemos el enemigo dentro, o ese enemigo dentro de nosotros, una pasión residente de la carne que no proviene de Dios. Número 3, dijimos que eran 4. Número 3, la naturaleza de la lujuria. Ahora Santiago va a ocupar una analogía diferente. Ya no va a ocupar la de la trampa, la del cebo, ahora va a ocupar otra diferente, Santiago 1:15. Luego, el deseo malo, dice, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. La tercera razón por la que Dios no es la fuente del pecado se encuentra en la naturaleza de la lujuria. Santiago, como les dije, cambia la metáfora de la caza o la pesca al parto. Personifica la lujuria que resulta en pecado como una madre que concibe un hijo. La mayoría de las personas piensan que el pecado es como un acto o un comportamiento individual. Y lo que está diciendo aquí es que el pecado no es un acto, más bien es el resultado de un proceso, el proceso de la lujuria. Porque el pecado comienza con un fuerte deseo, aquí. Empieza aquí. No puedes evitar que el pensamiento pase, pero sí puedes evitar que se quede aquí. Piénsalo conmigo por un segundo. Todos hemos tenido esos pensamientos. Todos hemos pasado por esa situación donde llega un pensamiento y como que se me ocurrió tal cosa. Y empiezas a planearlo, y empiezas a visualizarlo, y empiezas a hacer conjeturas, y luego de aquí va a pasar aquí al corazón. Y cuando cae aquí, y ya lo viste, ya lo saboreaste, ya lo disfrutaste, dices, ¿cómo voy a hacer? Entonces da luz el pecado. Y el pecado trae muerte. Entonces, el pecado es el resultado, pero todo comienza aquí y aquí, con el fuerte deseo. Es un deseo de estar satisfecho, de ser satisfecho al adquirir, al obtener algo. Y como les dije hace un rato, puede ser el zapato, la joya, puede ser un automóvil, puede ser una casa, puede ser más dinero, puede ser una mujer ajena, puede ser un hombre ajeno. Ponle el nombre que tú quieras.
Tienes un anhelo emocional de poseer eso que viste. La tentación afecta nuestra mente a través del engaño y empieza a justificar, a racionalizar tu derecho de poseer. Yo tengo derecho, soy joven. Hablaba yo hace unos días con un hombre y me decía, ¿tengo derecho? Mi esposa tiene 4 o 5 meses que no está. Yo tengo derecho, tengo necesidades, me decía. Tu mente se engaña al creer que satisfacer tu lujuria está bien. Y entonces viene a continuación ese plan que involucra la trama de cómo lo vas a obtener. Esa expresión de concibe se refiere al sentido técnico de que cuando una mujer toma la semilla del hombre y concibe un hijo. Cuando una pareja se une y hay una relación, la mujer toma la semilla, la concibe, se embaraza y luego da luz. ¿Entiende lo que le dije? Es lo mismo. Concibes el deseo, lo planeas, lo haces tuyo, ya lo tienes y luego el resultado es el pecado. Primero existe ese deseo, la decisión de hacerlo, la voluntad de producirlo. Entonces, la tentación sigue esa secuencia hasta que ese resultado es un comportamiento pecaminoso. Ahora, ¿cómo tratar con esos deseos pecaminosos? ¿En qué punto tratamos con ese pecado? No en el punto del comportamiento, porque ese es demasiado tarde, sino en el punto del deseo, lo que les decía yo. O sea, cuando ya pecaste, dices, ay, voy a tratar con este pecado. No. Hay que tratar desde antes con eso. Hay que decidir mucho antes. Hay que decidir cuando tú abres los ojos, tú despiertas y tú oras a Dios y le dices, Señor, te pido por favor que me ayudes a ser sabio, a obedecerte. Señor, yo tengo en mi corazón un deseo desde hace días, tengo un pensamiento que me ha estado ahí rondando, ¿no? Ahí he estado, ¿no? Ayúdame a no pecar contra ti, no quiero hacerlo. O bueno, sí quiero y sí tengo el deseo, te lo confieso. Ayúdame a no caer. Porque a Dios nadie lo puede engañar, ¿no? Tú puedes decir, Señor, yo no quiero. Y es así, tú quieres, ¿no? Así que tenemos que estar preparados cuando viene ese bombardeo emocional y tenemos que santificar nuestra mente y los deseos, desactivarlos para las cosas que están mal y lidiar con esas emociones lujuriosas si queremos tener una vida efectiva en contra del pecado. Porque el mundo todos los días nos avienta vamos caminando y nos avienta el anzuelo, y abrimos una puerta y ahí está el anzuelo, abrimos un libro y ahí está el anzuelo, prendemos la tele y vemos una película y ahí está el anzuelo, escuchamos una canción y ahí está el anzuelo, ¿no? Siempre, todos los días, en todo momento va a haber algo que va a tratar de atraerte. Tú prendes la televisión y te ponen un anuncio a donde sale un vehículo bien padre y lo va manejando una muchacha bien guapa y tú dices, wow. Sí, pero no estás viendo cuánto te va a costar el mantenimiento de ese vehículo. No te dicen que ese vehículo a la larga te va a costar tantos miles de pesos. Por eso debemos nosotros tener mucho cuidado. Necesitamos cuidar nuestras mentes, nuestras emociones y la voluntad. 2 Corintios 10:5, acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo.
Esto no es otra cosa más que llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Tomar el control de nuestros pensamientos. Una mente desprotegida, descontrolada, no sometida, se llenará de malos deseos y el resultado serán malas acciones. Así que debemos controlar nuestras emociones y nuestra mente a ese cebo tentador que nos vamos a encontrar todos los días de nuestra vida mientras caminemos por esta tierra. Así que no debemos exponer continuamente nuestra mente a esas cosas. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así debe ser, debemos mantener las cosas, poner nuestra mirada, dice Colosenses 3:2, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:16, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos, canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. No para ti, a Él. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Necesitamos amar al Señor con toda nuestra mente. Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si nuestras mentes se alimentan de la palabra y nuestras emociones están bajo el control del Espíritu, vamos a detener el pecado antes de que comience. Luego dice Santiago que el producto de la lujuria es el pecado y que una vez consumido, da a luz la muerte. Romanos 6:23 dice que el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y esto habla de una muerte no física, sino más bien de una muerte espiritual. Porque el pecado en un creyente no resulta en una muerte como tal, no resulta en una muerte espiritual, puede resultar también en una muerte física, ¿no? Debemos tener cuidado. 1 Corintios 11:30, por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles y también muchos otros han muerto. Es decir, tú, una vez que conoces todo esto, pues ya no puedes andar jugando con el pecado. Dios, si algo le aprendí a mi madre, de las pocas cosas que me enseñó de lo espiritual, es que con Dios no se juega. Amén. O sea, a Dios hay que tomarlo en serio, con Dios no podemos jugar. Dios nos ha redimido, nos ha perdonado, nos está ayudando, nos va auxiliando en cada momento, nos enseña su palabra y no podemos nosotros andar jugando con este tipo de cosas. Por eso dice ahí que algunos se enferman, otros están débiles y otros hasta han muerto. 1 Juan 5:16, si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano y Dios le dará vida a su hermano. Digo un pecado que no lleve a la muerte eterna, porque hay un pecado que lleva a la muerte eterna y en ese caso yo no digo que se ore. Este versículo lo estudiamos hace algún tiempo atrás y aprendimos cuál es la diferencia entre uno y otro. Tenemos el tiempo para explicarlo, pero sí le puedo decir que hay pecados que conducen a la muerte y hay pecados que no conducen a la muerte. Santiago 1:16, creo que es el último punto. La exhortación, no se engañen, dice, mis estimados hermanos. Santiago está diciendo que debemos de estar descarriados y engañados y nos advierte a no desviarnos de la verdad, pensando que el pecado es culpa de Dios y que no tiene consecuencia. No podemos culpar a Dios por eso. Necesitamos darnos cuenta que tenemos un enemigo dentro de nosotros, la lujuria de nuestra naturaleza humana caída. Versículo 17, vamos a ver la bondad y la misericordia y la naturaleza de nuestro Dios. Todo lo bueno que hemos recibido
Todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, el Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca, esto está increíble, nunca hay cambio ni sombra. ¿Sabía usted eso? ¿Que Dios no cambia? ¿Sabía usted que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? Dios ha sido bueno hoy, va a ser bueno mañana. Dios no cambia. Dios no es como usted y como yo. Ay, es que se me cae gordo. Mira, me llevaba bien con él, pero me hizo algo y, ay, no, ya no. No, ya no lo ayudo. No, Dios no es así. Si Dios fuera así, olvídate, estamos fritos todos. Pero Él no cambia. Y luego dice que todo lo bueno dice, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto, viene de Dios, de arriba. Así que, ¿por qué trataríamos de satisfacernos con anzuelos cebados que van a resultar en muerte cuando Dios está derramando todo lo que podríamos desear para nuestra satisfacción? Perdóneme la expresión, pero solo un tonto sería atraído por una trampa con cebo cuando la bondad de Dios está disponible por su gracia. Pero es cuando somos desobedientes, es cuando somos necios, es cuando somos duros Debemos tener cuidado. Debemos atender a lo que dice la Escritura. Vuelvo a leer lo que dice ahí. Del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Y podemos entender que el sol, la luna, las estrellas se mueven, cambian de lugar. A veces está soleado, a veces se mete, a veces está la luna, a veces está el sol. A veces vemos las estrellas que son fugaces o que pasan, ¿no? Desaparecen. Pero Dios no. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Malaquías 3:6, yo soy el Señor y nunca cambio, y ustedes siguen siendo hijos de Jacob. No hay día que Dios deje de ser Dios y que deje de ser bueno. Ahora, ojo, ya casi termino. Un pez bien alimentado nunca va a morder el anzuelo, ¿verdad? Un pez satisfecho nunca va a morder el anzuelo. Si tú comes, si tú estás satisfecho, no tienes necesidad de nada, pues no vas a andar ahí queriendo. ¿Sí entiende lo que le digo? Si estás alimentado con los recursos divinos disponibles para ti, encontrarás que el anzuelo de la tentación tiene poca atracción para ti. Sabiendo eso, no muerdes el anzuelo. Más bien, recibes el bien que Dios quiere darte. Así que no culpemos a nadie, no caigamos en esta situación. Quiero terminar, quiero ponerles un ejemplo. Cuando tú estés en una situación de tentación, piensa, ¿qué va a suceder? ¿A quién vas a ofender? ¿Qué va a pasar con tu vida? Cambia inmediatamente el curso de tu dirección. Hay una historia de un hombre llamado José en el Antiguo Testamento. Se le conoce como José el Soñador. Génesis 39. Este es un joven que es esclavo, que llegó a este lugar, que tiene la bendición y la gracia de Dios, y que de ser un don nadie, llegó a un puesto importante en la casa de este amo de José, de nombre Potifar. Dice el versículo 7 del capítulo 39 de Génesis: un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo: hey, acuéstate conmigo. José es un hombre que ha sido enseñado en los caminos de Dios. José, su padre,
le enseñó. Su abuelo fue un hombre muy importante. Y sabe y conoce de Dios. Está en una situación difícil. Está en una situación en la que cualquiera pudiera decir: "Ay, aquí me desquito de todo lo que me han hecho. Aquí me aprovecho de la situación. Aquí me las van a pagar todas". Versículo 8, pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo: "Mire, conmigo, mi señor", o sea, el esposo, "no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que él me ha negado es a usted, porque es su esposa". Y luego lo que sigue, híjole, ¿cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Fíjate el corazón de este hombre. A pesar, dice el 10, de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella. Versículo 11. Y así es el pecado, ¿eh? Y así es esto. No dijo: "Ay, bueno, ya, tú te lo pierdes", ¿no? Versículo 11. Un día, cuando José regresó de trabajar a la casa, no había ningún otro esclavo adentro. Entonces ella lo agarró de su ropa y le dijo: "Acuéstate conmigo". Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo. Con su traje de Adán, salió corriendo. Dijo: "No". Y por eso lo metieron a la cárcel. Porque la esposa dijo, cambió la versión y dijo: "Quiso abusar de mí. Mira, aquí está la ropa". Y lo metieron a la cárcel. Y le fue mal. Pero lo único que Dios hizo fue preparar eso para que llegara el faraón. Así es Dios. Tú honra a Dios, aunque te vaya mal, y espera el resultado. Porque cuando tú honras a Dios y tú dices: "No, ¿cómo voy a ofender a Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Él?", te va a dar una salida. Y a lo mejor por un tiempo pases por alguna situación difícil, pero Dios honra a quien le honra. Segunda de Timoteo 2:22, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Así que agradezcamos al Señor que Él puede darnos la victoria sobre la tentación, el pecado, y mientras saturemos nuestra mente con su palabra y entreguemos el control de nuestras vidas y emociones al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. ¿En qué tentaciones vamos a tener que luchar? Solo Dios sabe. Pero que en aquellas que tengamos que luchar, salgamos victoriosos para no ofenderle. Si alguien dice: "No, a mí no", mejor es estar atento, siempre, porque no sabes por dónde puede venir la tentación. Y cuando tú veas la tentación y la reconozcas, haz lo que hizo este hombre. Huye. Dice: ¿cómo puede decir el alcohólico: "Yo voy a la cantina, ya no tomo, pero voy a la cantina por los cacahuates, porque me gusta ahí el ambiente y comer cacao"? ¿Cómo? O sea, te vas a ir a meter ahí. ¿Sí me explico? Porque luego queremos hacernos el coco wash nosotros mismos y decir: yo puedo. No puedes. Porque como acabamos de ver con esa mujer, ahí va a estar, y 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 ahí va a estar.
Yo he estado en lugares donde la gente me dice, tómate una. No, gracias, yo no tomo. ¿Qué? Te pega. Sí. Tómatela. Una. Y ahí están, y ahí están, y ahí están, y ahí están, y ahí están. ¿Qué haces? Mejor, ¿sabes qué, hermano? Mejor te vas. ¿Por qué? Porque no van a. Porque cuando te la tomas, todo el mundo celebra. ¡Eh! Lo convencimos. No, que no, ya ves cómo sí. O sea, no quieren tu bien, ¿eh? Lo que quieren es tu mal. Entonces, no vayas por los cacahuates a la cantina. Cada quien aplíquelo en el área que le conviene, ¿eh? ¿Ok? Demos gracias a Dios. Inclinen su rostro. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos meditar en tu palabra, por la enseñanza que traes a nuestra vida. Queremos pedirte, Padre, que enriquezcas nuestro corazón con tu palabra y nos hagas cada día que pase más y más en la medida que se pueda, parecidos a Cristo. Te pedimos que nos ayudes a entender qué es el tomar control de nuestras emociones, qué es saturar nuestra mente con Cristo, para que podamos conducirnos por esta vida agradándote a ti. Muchas gracias porque eres bueno, justo, fiel y bondadoso. Te pido por cada uno de mis hermanos, por los que están y los que no están, que los ayudes todos los días en las áreas en las que ellos están batallando. Haznos prudentes, sabios, inteligentes, valientes en Cristo Jesús.